Sean todos bienvenidos a este espacio La Vida de los Santos que auspicia y coordina la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de este municipio de Andes. Soy el padre Héctor Octavio Valencia Barahona. He sido asignado a esta parroquia por el señor obispo Monseñor Noel Antonio y estoy aquí con la mejor disposición de compartir con ustedes este ministerio sacerdotal. Hoy quiero hablarles de San Ignacio de Antioquía, obispo de esta ciudad, Antioquía de Siria. De San Ignacio de Antioquía sabemos muy poco, de su familia no se sabe nada, del momento y las condiciones en que él llega a hacerse cristiano tampoco. Se cree que nació después del año 35 de nuestra era, es decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo, él estaba naciendo. ¿Cómo llegó a ser obispo de Antioquía? Tampoco se sabe. Lo más posible es que haya nacido allí o en alguna población cercana a esta ciudad. Antioquía de Siria era la tercera ciudad más importante en el Imperio Romano. La primera, Roma, su capital; la segunda, Alejandría; y la tercera, Antioquía. Se cree que la población podía oscilar entre los 200.000 y 500.000 habitantes. Desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya se inicia una persecución contra los cristianos, siendo la primera generación de perseguidos los apóstoles, luego todos los que se declaraban y se profesaban cristianos. Así entonces entendemos que desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 313, con el edicto que promulga el emperador Constantino, todo este tiempo es donde la Iglesia es perseguida. Todos los cristianos, la mayoría de ellos, sufren el martirio. Tertuliano llegó a decir que la sangre de los cristianos era semilla de cristianos. Por eso era un privilegio morir mártir. Y es aquí donde debemos ubicar a nuestro santo San Ignacio de Antioquía. ¿Por qué se produce la detención o el arresto de San Ignacio de Antioquía? No era solamente por ser cristiano. Según los estudiosos, dicen que se debió haber presentado allí como una especie de división, no tanto enfrentamientos, pero sí como una división entre dos grupos, de la comunidad de Antioquía, unos llamados ministeriales y otros carismáticos. En los ministeriales estaba San Ignacio de Antioquía. ¿En qué consistía este movimiento? En que el servicio y las funciones dentro de la comunidad cristiana se daba a través de los ministerios conferidos por el obispo, que era la cabeza visible de la comunidad cristiana, y los carismáticos, aquellos que ejercían su papel y su función dentro de la comunidad cristiana, no por ministerio, sino porque se consideraban con algunas cualidades o capacidades, carismas, inspiradas por el Espíritu Santo. La Iglesia era consciente que se necesitaba una organización de gobierno y en esto San Ignacio de Antioquía pues era todo un maestro. Para evitar de pronto enfrentamientos o revueltas dentro de la comunidad cristiana, se decide entonces arrestar o detener a San Ignacio, que era la cabeza visible, el obispo. ¿Por qué no fue juzgado en Antioquía? Porque estaba ausente el gobernador y el legado, o en este caso el embajador del emperador, decide entonces enviarlo hasta Roma para que sea el emperador quien lo juzgue, o en este caso lo condene. No creemos entonces, no pensamos que San Ignacio haya levantado o haya hecho alguna revolución dentro de la comunidad cristiana de Antioquía, sino que se debió haberse presentado esta situación allí. ¿De dónde se deduce? ¿De dónde se hace esta afirmación? De sus escritos. Él escribió 7 cartas, donde él aboga y donde quiere resaltar la unidad de la comunidad cristiana con el obispo a la cabeza, y esto es en lo que él va a insistir en sus cartas. Decimos que de San Ignacio se conoce muy poco, es verdad,
Se conoce muy poco de la vida de San Ignacio, solamente desde su detención. Bueno, sí, que era obispo de Antioquía, de Siria, y a partir de su detención es cuando más se conoce y empieza a desarrollarse la vida de San Ignacio, del obispo San Ignacio. Es entonces llevado hasta Roma, de Antioquía a Roma. ¿Cómo se hizo este traslado? Algunos dicen que parte era en barco, parte era a pie. Lo cierto es que él aprovecha para escribir 7 cartas, 5 de las cuales van dirigidas a comunidades del Asia. Una carta dirigida a su amigo, el obispo San Policarpo de Esmirna, y otra carta muy particular, algunos creen que es la más importante, donde él allí esboza toda su experiencia cristiana y todo el conocimiento y experiencia que tiene de Dios para los cristianos en Roma. ¿Cuál es el tema de estas 5 primeras cartas, que son las cartas a estas comunidades del Asia? Pues allí fundamentalmente él quiere resaltar y hacer un llamado a los cristianos para que vivan su vida cristiana en torno al obispo. Llama a la unidad en la vida cristiana en torno a la cabeza, que es el obispo. Insiste mucho al respecto, que la obediencia, el trabajo, el testimonio, que el obispo es el representante de Dios en la tierra, que el obispo es otro Cristo, que el obispo es el padre que camina con sus hijos. El obispo lo es todo. Para San Ignacio de Antioquía, el obispo lo es todo. Luego escribe también, como decía, una carta a su amigo, el obispo San Policarpo, obispo de Esmirna, y una 7ª carta dirigida a los cristianos de Roma. Para muchos esta carta pues tiene algunos aspectos muy importantes. Podríamos ubicar esta carta a los romanos de fecha del 24 de agosto del año 107. ¿Qué hay allí en esa carta? Primero, un reconocimiento a Roma como la comunidad más importante desde el punto de vista cristiano. Es la primera entre todas. Es la comunidad que preside en la caridad, es la comunidad que tiene, por supuesto, al representante, al vicario de Cristo. Para nosotros los católicos pues es el Papa, y allí él hace un saludo muy extenso donde él profesa este reconocimiento y esta obediencia. Una vez que saluda al obispo, entonces se dirige a los cristianos de Roma. ¿En qué consiste esta carta? En pedirle, en suplicarle, en rogarle a los cristianos de Roma que no vayan a influir ante las autoridades romanas para impedirle a él, para evitarle el martirio. San Ignacio tiene un concepto muy claro y muy definido en lo que es dar y entregar su vida por Cristo. Él sabe que es a través del martirio como él puede alcanzar la salvación. Él sabe que es a través del martirio como él puede llegar a alcanzar la perfección humana. Y él sabe que es a través del martirio como él puede llegar a encontrar esa unión mística con Dios. Y hay una expresión precisamente en esta carta a los romanos donde él dice: quiero ser trigo de Dios molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Así concibe San Ignacio de Antioquía su martirio. Él dice en esta carta a los romanos que él está dispuesto a soportar los tormentos que sean, pero él manifiesta como cierto gusto, como cierto placer porque sea devorado por las fieras. Se cree que su martirio fue precisamente devorado por las fieras, pero no se sabe a ciencia cierta si fue por leones, por leopardos u otra clase de fieras salvajes. Se cree que es de leones, pero esto no está confirmado plenamente. ¿Qué pasó entonces? Que muy posiblemente el 20 de diciembre del año 107, cuando se cree que fue la fecha de su martirio, una vez que el emperador
en este caso Diocleciano, el emperador Trajano, convoca a todo el pueblo, a toda la plebe, lo que se llama la guacherna, el populacho, convocaba a toda esta gente para asistir al Coliseo romano. Allí asistían, había una convocatoria para toda esta gente, por supuesto pobre, gente humilde, gente sin mayores recursos, eran convocados allí al Coliseo romano. ¿Para qué? Para que tuviera lugar lo que nosotros hemos conocido a través de la historia, para que tuviera lugar lo que se llama pan y circo. El emperador romano ofrecía a toda esta gente, a toda esta plebe, ofrecía pan y circo. ¿En qué consistía este pan y circo? En diversión y comida, por cuenta del Imperio Romano, a costa de los cristianos, que los iban reuniendo hasta formar un número considerable, y allí entonces los exponían a toda clase de martirios, a veces peleas con gladiadores, a veces los sometían a toda clase de torturas, y uno de los espectáculos más llamativos era soltar fieras allí en la arena, en el Coliseo, para que devoraran a los cristianos. Se cree, y es el testimonio que se da, que el obispo San Ignacio de Antioquía fue expuesto a ser devorado, destrozado y descuartizado por las fieras. Dice San Clemente de Alejandría que efectivamente fue despedazado y que solamente recogieron las partes duras de su cuerpo. Uno supone que serían entonces sus huesos. Y fueron llevados estos huesos hasta Antioquía, de donde él era obispo. Así entonces dice el mismo San Clemente que San Ignacio fue mártir de dos ciudades, de Roma, que fue la ciudad que lo vio morir, y Antioquía, de donde él era obispo. Allí, mientras el pueblo cantaba las glorias, pues había alguien también que celebraba este triunfo y esta gloria, que era Dios en el cielo, celebraba el martirio de San Ignacio, y en Antioquía recibían sus reliquias. Su fiesta para la liturgia católica es el 17 de octubre, una fiesta que para nosotros significa hacer actual otra vez este mártir, este santo. Para nosotros los cristianos es muy importante tener en cuenta la vida de los santos, no porque hayan sobresalido en muchos aspectos de la vida cristiana, sino porque todos estamos llamados a la santidad, porque todos nosotros debemos ser santos como nuestro Padre Dios es santo, porque la santidad consiste en eso, consiste en ser fieles a la vocación a la que Dios nos ha llamado. Compartir la vida de San Ignacio de Antioquía nos llena de alegría, nos estimula para seguir adelante en nuestra vida cristiana en medio de las dificultades que nunca faltan, pero sobre todo con esa confianza plena en Dios, en que nos concederá un día, al terminar la misión aquí en la tierra, encontrarnos con Él en el cielo. Que así sea.